Tras la Segunda Guerra Mundial emergen dos potencias con visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, Estados Unidos, defensor del capitalismo y la democracia liberal. Por otro, la Unión Soviética, promotora del comunismo y de un modelo político totalmente distinto. Lo que comienza entonces no es una guerra convencional, sino algo mucho más complejo: la Guerra Fría. Durante años, el mundo vive bajo la sombra de un posible conflicto nuclear. Ambas potencias desarrollan arsenales capaces de destruir el planeta varias veces. Cada avance militar del enemigo se percibe como una amenaza directa. Cada movimiento se analiza, se teme y se responde. Al finalizar la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética centraron parte de sus esfuerzos en capturar tecnología alemana, especialmente en el campo militar de los cohetes. Alemania había desarrollado durante la guerra dos armas clave, el V-1 y el V-2. El V-1, conocido como bomba volante, era un misil de crucero utilizado principalmente para bombardear Londres a partir de 1944. Era muy impreciso, pero supuso uno de los primeros usos masivos de armas de largo alcance. El V-2, en cambio, representó un salto tecnológico. Fue el primer misil balístico de la historia. Alcanzaba velocidades supersónicas y no podía ser interceptado una vez lanzado. También fue utilizado contra Londres y otras ciudades europeas, aunque su impacto militar fue limitado en comparación con su coste de producción. El desarrollo de estos cohetes estuvo dirigido por el ingeniero alemán Wernher von Braun, que durante la guerra trabajó como director técnico del Centro de Investigación de Cohetes de Peenemünde, bajo supervisión del ejército alemán. Al terminar la guerra, Estados Unidos puso en marcha la Operación Paperclip, mediante la cual trasladó a más de 1.600 científicos e ingenieros alemanes a su territorio. Entre ellos estaba von Braun y gran parte de su equipo, que pasaron a trabajar para el ejército estadounidense en el desarrollo de cohetes. Por su parte, la Unión Soviética también capturó ingenieros alemanes y recuperó componentes del programa V-2 en su zona de ocupación. Bajo la dirección del ingeniero soviético Sergei Korolev, la URSS reconstruyó y mejoró estos diseños. Korolev, que había sido encarcelado durante las purgas estalinistas, fue posteriormente rehabilitado y puesto al frente del desarrollo de cohetes soviéticos. Durante finales de los años 40, ambos países realizaron pruebas con versiones modificadas del V-2. Estas pruebas permitieron desarrollar nuevos modelos más avanzados. En la década de 1950, el desarrollo se centró en los misiles balísticos intercontinentales, conocidos como ICBM. Estos cohetes estaban diseñados para transportar armas nucleares a grandes distancias. En Estados Unidos, uno de los primeros desarrollos importantes fue el misil Redstone, basado en trabajos del equipo de von Braun. En la Unión Soviética, el avance clave fue el R-7 Semyorka, diseñado por el equipo de Korolev. Este fue el primer ICBM operativo del mundo. El R-7 ya tenía una capacidad para llevar carga útil a la órbita terrestre, algo que iba más allá de su función militar inicial. A mediados de los años 50, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ya comunicaron públicamente que tenían la intención de llevar satélites artificiales a la órbita terrestre. En 1955, ambos países anunciaron oficialmente su intención de hacerlo en el Año Geofísico Internacional, 1957-1958. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética realizó el primer lanzamiento exitoso de un satélite artificial, el Sputnik. Fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán, mediante un cohete R-7 Semyorka, el mismo diseño desarrollado como misil balístico intercontinental bajo la dirección de Sergei Korolev. El Sputnik 1 era una esfera de aluminio pulido de aproximadamente 58 centímetros de diámetro y un peso de 83,6 kilos. Contaba con 4 antenas externas y emitía señales de radio en frecuencias de 20,005 y 40,002 MHz. Estas señales podían ser detectadas por estaciones de radioaficionados en distintos puntos del planeta, lo que permitió seguir su trayectoria en tiempo real. El satélite fue colocado en una órbita elíptica alrededor de la Tierra, con un periodo aproximado de 96 minutos por vuelta. Permaneció en órbita durante 21 días emitiendo señales,
hasta que sus baterías se agotaron el 26 de octubre de 1957. Continuó orbitando sin transmisión hasta el 4 de enero de 1958, cuando se desintegró a la reentrada en la atmósfera. En Estados Unidos, el evento fue interpretado como una demostración directa de la capacidad tecnológica soviética, especialmente en el ámbito de los misiles de largo alcance. Si la Unión Soviética podía colocar un satélite en órbita, también tenía la capacidad de enviar una carga nuclear a territorio estadounidense mediante un ICBM. La reacción política y social en Estados Unidos fue significativa. Se produjo lo que se denominó el Sputnik Crisis, una percepción de desventaja tecnológica frente a la Unión Soviética. En respuesta, el gobierno estadounidense aceleró sus programas educativos, especialmente en ingeniería y en ciencias. Y en 1958 se creó la NASA, como agencia civil encargada del programa espacial. El primer intento estadounidense de lanzar un satélite, el proyecto Vanguard TV3, tuvo lugar el 6 de diciembre de 1957, pero el cohete explotó poco después del despegue. El primer satélite exitoso de Estados Unidos fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1958 mediante un cohete Juno 1, desarrollado por el equipo de Wendell von Braun. El Explorer 1 permitió el descubrimiento de los cinturones de la radiación de la Tierra, conocidos posteriormente como cinturones de Van Allen. Menos de un mes después del lanzamiento del Sputnik 1, la Unión Soviética llevó a cabo una segunda misión. El 13 de noviembre de 1957 fue lanzado el Sputnik 2, también mediante un cohete R-7, desde el cosmódromo de Baikonur. Pero a diferencia del Sputnik 1, este satélite no estaba diseñado únicamente para transmitir señales. Su objetivo principal era estudiar los efectos del vuelo espacial en un organismo vivo. A bordo viajaba una perra llamada Laika, recogida de las calles de Moscú y entrenada para soportar condiciones extremas. El Sputnik 2 tenía una masa aproximadamente de 508 kilogramos y estaba equipado con un sistema de soporte vital que incluía suministro de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono y control térmico básico. También incorporaba sensores para medir la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial de Laika. Y décadas después, tras la apertura de archivos, se pudo comprobar que Laika murió entre 5 a 7 horas después del lanzamiento debido a un fallo en el sistema de control térmico, lo que provocó un sobrecalentamiento dentro de la cápsula. El Sputnik 2 permaneció en órbita durante varios meses, hasta su reentrada a la atmósfera el 14 de abril de 1958, donde se desintegró. En Estados Unidos se utilizaron monos y ratones en cohetes V2 capturados tras la guerra. Uno de los casos más conocidos fue el del mono Albert II, lanzado en 1949, que alcanzó una altitud superior a los 130 kilómetros, aunque no sobrevivió al aterrizaje. La misión del Sputnik 2 fue el primer caso en el que un ser vivo alcanzó la órbita terrestre. Los datos obtenidos confirmaron entonces que un organismo podía sobrevivir, al menos durante un tiempo limitado, en condiciones de ingravidez. Tras las misiones con animales, el siguiente objetivo de la Unión Soviética fue enviar a un ser humano al espacio. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en viajar al espacio. La misión se realizó a bordo de la nave Vostok 1, lanzada desde el cosmódromo de Baikonur mediante un cohete derivado del R-7. Gagarin, de 27 años en ese momento, era piloto de la Fuerza Aérea Soviética y había sido seleccionado entre un grupo de candidatos por sus condiciones físicas, psicológicas y su experiencia como aviador. Los datos obtenidos confirmaron entonces que un organismo podía sobrevivir, al menos durante un tiempo limitado, en condiciones de ingravidez. El vuelo completo duró 108 minutos, durante los cuales la nave realizó una órbita completa alrededor del planeta. Durante la misión, Gagarin permaneció en una cápsula esférica presurizada. El sistema estaba en gran medida automatizado, ya que existía incertidumbre sobre la capacidad de un ser humano para controlar una nave en condiciones de ingravidez. No obstante, Gagarin tenía acceso a controles manuales en caso de emergencia. Al final, con los datos obtenidos durante el vuelo, pudieron confirmar que el ser humano podía soportar el lanzamiento, la microgravedad y la reentrada. Menos de un mes después, el 5 de mayo de 1961, Estados Unidos realizó su primer vuelo tripulado con el astronauta Alan Shepard, en la misión Freedom 7. Sin embargo, este vuelo fue suborbital y tuvo una duración de aproximadamente 15 minutos, sin completar una órbita alrededor de la Tierra. El primer vuelo orbital estadounidense no se lograría hasta el 20 de febrero de 1962, con John Glenn a bordo de la misión Friendship 7. Tras el vuelo de Yuri Gagarin en abril de 1961,
Estados Unidos intensificó de forma inmediata sus esfuerzos en el ámbito espacial. Aunque ya existían programas previos, como el Proyecto Mercury, el impulso definitivo llegó desde el ámbito político. El 25 de mayo de 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy compareció ante el Congreso de Estados Unidos y anunció un nuevo objetivo nacional: llevar a un hombre a la Luna y devolverlo a la Tierra antes de que terminara la década. Tened en cuenta que en ese momento Estados Unidos todavía no había lanzado ningún vuelo orbital tripulado. El primer programa tripulado estadounidense fue el Proyecto Mercury, de 1958 a 1963, cuyo objetivo era poner a un astronauta en órbita y estudiar los efectos del espacio en el cuerpo humano. El 20 de febrero de 1962, el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra a bordo de la misión Friendship 7, completando 3 órbitas en aproximadamente 5 horas. Tras Mercury, la NASA desarrolló el proyecto Gemini, de 1961 a 1966, diseñado para probar tecnologías necesarias para futuras misiones lunares. Entre los objetivos de la Gemini estaban maniobras orbitales controladas, acoplamiento entre naves espaciales, actividades extravehiculares, paseos espaciales y permanencias prolongadas en el espacio. Paralelamente se desarrolló el programa Apolo, cuyo objetivo era llevar a un hombre a la Luna y obviamente traerlo de vuelta. Para ello fue necesario diseñar un nuevo tipo de cohete de gran capacidad. El resultado fue el Saturno V, desarrollado en gran parte por el equipo dirigido por Wernher von Braun en el Marshall Space Flight Center. El Saturno V tenía una altura de aproximadamente 110 metros y una capacidad de carga suficiente para enviar una nave tripulada más allá de la órbita terrestre. El programa Apolo también implicó el desarrollo de nuevos módulos: el módulo de mando, el módulo de servicio y el módulo lunar, diseñado específicamente para aterrizar en la superficie de la Luna. A mediados de la década de 1960, Estados Unidos había pasado de realizar vuelos suborbitales a dominar técnicas complejas de vuelo espacial, necesarias para una misión lunar. La primera misión tripulada para este programa fue el Apolo 1, que constaba de 3 astronautas: Gus Grissom, comandante de la misión; Ed White, piloto senior, que fue el primer estadounidense en realizar una caminata espacial en 1965, y Roger Chaffee, piloto. El 27 de enero de 1967, durante una prueba en tierra en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, se produjo un incendio en la cápsula. La prueba consistía en una simulación de cuenta atrás sin combustible en el cohete, pero con la cámara cerrada y presurizada. La cabina estaba completamente llena de oxígeno puro a presión, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de combustión. A las 18:31 hora local, se detectó fuego en el interior de la cápsula. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron rápidamente debido a la alta concentración de oxígeno y a la presencia de materiales inflamables en el interior. La tripulación intentó abrir la escotilla, pero el diseño de la puerta, que se abría hacia adentro y requería tiempo para desapresurizar la cabina, impidió una evacuación rápida. Los 3 astronautas fallecieron por inhalación de humo y quemaduras en menos de 5 minutos. Tras el accidente, la NASA suspendió temporalmente el programa Apolo y no volvieron a reanudarlo hasta octubre de 1968 con el Apolo 7. El 16 de julio de 1969, el Apolo 11 despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Saturno V, desarrollado por el equipo de Wernher von Braun. Los 3 astronautas eran Neil Armstrong, el comandante; Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar; y Michael Collins, piloto del módulo de mando. El viaje hacia la Luna duró aproximadamente 4 días. El 19 de julio de 1969, la nave entró en órbita lunar. Al día siguiente, el módulo lunar llamado Eagle se separó del módulo de mando y comenzó el descenso hacia la superficie. Durante la fase de descenso automático, el sistema de navegación detectó un error de trayectoria que llevó el módulo a una zona con rocas y terreno irregular. Neil Armstrong tomó control manual parcial del módulo para conseguir la trayectoria. El 20 de julio de 1969, a las 20:17:40 UTC, el módulo lunar Eagle alunizó en la región del Mar de la Tranquilidad. A las 02:56 UTC del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong descendió la escalera del módulo lunar y se convirtió en la primera persona en caminar sobre la superficie de la Luna.
Poco después, Buzz Aldrin también descendió al suelo lunar. Michael Collins permaneció en órbita lunar a bordo del módulo de mando. Durante la estancia en la superficie, los astronautas instalaron instrumentos científicos, recogieron aproximadamente 21,5 kilos de muestras lunares y realizaron experimentos como el sismómetro pasivo y el retroreflector láser. La misión duró un total de 8 días, 3 horas y 18 minutos. Aunque el programa Apolo no fue una única misión, sino una serie de vuelos diseñados con objetivos progresivos. El Apolo 1, que fueron pruebas en tierra, el interrumpido por el accidente de 1967. El Apolo 7 fue la primera misión tripulada en órbita terrestre tras el accidente. El Apolo 8 fue la primera misión tripulada en órbita lunar. El Apolo 9, pruebas del módulo lunar en órbita terrestre. El Apolo 10, un ensayo general en órbita lunar sin alunizaje. El Apolo 11 fue el primer alunizaje. Y el Apolo 12 al Apolo 17 fueron misiones de exploración lunar y experimentación científica. En total, el programa Apolo realizó 6 alunizajes exitosos entre 1969 y 1972. Cada misión posterior a Apolo 11 amplió la capacidad de exploración, incluyendo estancias más largas, mayor cantidad de muestras y uso de vehículos lunares como el Lunar Roving Vehicle en misiones como el Apolo 15, 16 y 17. Y mientras Estados Unidos había logrado su objetivo lunar, la Unión Soviética había cambiado de estrategia. Tras varios intentos fallidos del programa lunar tripulado, la URSS centró sus esfuerzos en sondas no tripuladas y en exploración automatizada por el sistema solar. Entre sus logros más importantes en esta etapa se encuentran las sondas del programa Venera, que lograron aproximaciones y aterrizajes en el planeta Venus a partir de los años 60 y 70. Antes incluso del alunizaje estadounidense, la Unión Soviética ya había logrado varios hitos con sondas no tripuladas del programa Luna 2, que en 1959 fue la primera en impactar contra la superficie de la Luna. Ese mismo año, la sonda Luna 3 consiguió fotografiar la cara oculta de la Luna por primera vez en la historia. Durante los años 60 y principios de los 70, el programa Luna continuó con misiones más avanzadas. Luna 9, 1966, primer aterrizaje suave en la Luna. Luna 16, en 1970, primera misión automática que trajo nuestros lunares a la Tierra. Luna 17, en 1970, despliegue del rover Lunghoot 1, el primer vehículo teledirigido en otro cuerpo celeste. Y a partir de 1961, la URSS se centró en Venus con el proyecto Venera. Las condiciones del planeta son extremadamente hostiles, con unas temperaturas superiores a 450 grados y a una presión aplastante. Aún así, el programa consiguió avances muy importantes. El Venera 4 en 1967 fue la primera sonda en entrar en la atmósfera de Venus y transmitir datos. El Venera 7 en 1970 fue la primera sonda en aterrizar con éxito en otro planeta y transmitir información desde la superficie. El Venera 9 en 1975, las primeras imágenes desde la superficie de Venus. Y el Venera 13 y 14 en 1982, el análisis del suelo y transmisión de imágenes más detalladas. Y bueno, esto ha sido un poco resumido lo que fue la primera carrera espacial de la historia, y digo la primera porque actualmente ahora mismo estamos con otra, pero en esta ocasión es China, con la misión Artemis por parte de Estados Unidos. Yo creo que ya han vuelto a la Tierra después de haber dado la vuelta a la Luna. Ya la siguiente se supone que ya es el alunizaje. Y por cierto que si te ha gustado no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte el resto de vídeos y darle un me gusta, que así también me apoyas, que ya veis que estoy empezando con esto. Y bueno, es una cosa que me hubiera gustado vivir desde luego en su momento. Mi madre lo vivió, esa carrera espacial, cuando llegaron a la Luna. Era muy chiquitilla, pero bueno, dice que se acuerda. Hoy viviré yo, bueno, estos días viviremos esta segunda carrera espacial. Y nada, lo dicho, espero que hayas disfrutado y nos veremos en el siguiente documental. Hasta luego.